en tanto se conoce quiénes van a ser los 18 voceados o ya confirmados de ponerse el fajín, eso va a ser a las 4 de la tarde, mucho se especula sobre lo que va a ser el próximo Parlamento. ¿Se van a otorgar o no estas facultades para que se pueda legislar? ¿Cómo va a ser el manejo parlamentario? ¿Qué se sabe acerca de los nuevos integrantes del Congreso de la República? Para hablar de estos y más temas, estamos esta mañana con José Carlos Requena, analista político del Grupo 50+1, y también con Cecilia Ames, profesora de SAN. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Albina? Buenos días. Empecemos, Cecilia, por usted. A ver, hay mucha polémica sobre el próximo Parlamento, mayoritariamente fujimorista, y en medio de ese escenario, si es que realmente se va a poder sacar importantes temas adelante, si es que no se ponen trabas, ¿no?, por el lado de la oposición, en este caso de Fuerza Popular. ¿Qué tan viable va a ser el próximo Congreso? Mira, precisamente esa fue la intención del estudio que comenzamos en ESAN desde la Escuela de Posgrado con 50+1. La idea era tener un primer diagnóstico en el momento de partida del Congreso, y por eso definitivamente el estudio se llama el punto de partida para el nuevo Congreso. ¿Qué buscamos? Buscamos, en primer lugar, acercar la tarea legislativa al ciudadano, que pueda entender cuáles son las iniciativas más importantes que se van a discutir en el Congreso y que tienen que ver con el bienestar del ciudadano común. Además, como universidad, a nosotros nos interesa mucho trabajar el tema de investigación para la mejor toma de decisiones. ¿Qué es lo que ha revelado esta radiografía? Hay algunas cosas interesantes y José Carlos va a entrar un poco más en detalle. Para nosotros, por ejemplo, el punto de partida es interesante porque muestra algunas cosas de la realidad nacional, como es el bajo porcentaje de mujeres parlamentarias. Entonces ahí, por ejemplo, va a haber un trabajo de los mismos congresistas para poder ver de qué manera se puede promover más activamente la participación. Otra cosa interesante es el nivel educativo de los congresistas, que la verdad nos muestra algo muy importante, porque la mayoría tienen educación superior universitaria y en algunos casos posgrado. Entonces esperamos que haya un buen trabajo, pero la idea es hacer un seguimiento en términos de profundidad de las propuestas y de qué manera ellos están cumpliendo la promesa electoral que le hicieron a sus votantes. ¿No? Ahora, y en ese sentido, José Carlos, ustedes han podido, en función de este primer diagnóstico, hacer la comparación. El cuadro que ustedes están viendo es los grados de importancia de los principales problemas del país. Ustedes han hecho una encuesta, ¿verdad?, a nivel de los parlamentarios. Esta es la primera encuesta de su naturaleza que se hace en el país. Es un esfuerzo conjunto de 50+1 y ESAN, que ESAN ha acogido con gran entusiasmo esto. Nos hemos acercado a los candidatos en ese entonces, que luego se han convertido en parlamentarios, ¿no? Hemos logrado encuestar a la mitad de los parlamentarios, que ha sido una representación proporcional, y en base a ellos hemos sacado esta información que tú tienes. Es la primera vez que se habla con ellos, se está utilizando experiencias previas de instituciones como la Universidad de Salamanca o el Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, y es más una encuesta de élite, ¿no? Claro, ¿y cuál es la preocupación? ¿Cuál cree que es el principal problema que tiene nuestro país? Ellos han dicho lo siguiente, vamos a verlo en el cuadro, ¿sí? Sí, dado que la realidad no es blanco y negro, que en el estudio lo que hemos hecho es darles una escala, se les ha dado la escala del 1 al 7 y se les ha dicho qué grado de importancia se les asigna a cada uno de estos casos, y ahí lo que hemos visto es que los temas más importantes para ellos han sido... Ese es el segundo cuadro, Víctor. Claro. El primer cuadro me parece que es en orden de importancia para ellos es educación y corrupción. Exacto. Educación, corrupción y medio ambiente son los que tienen mayor importancia. Recién en cuarto, aunque aún arriba, aparece el tema de inseguridad ciudadana. Y esto, de nuevo, hay un modo de verlo positivamente y otro quizás con un matiz distinto, ¿no? Y lo positivo es que son temas que muchas veces no están en las primeras planas. El tema de educación, el tema de medio ambiente, siendo muy importantes, no están en las primeras planas, y que los tengan en su radar es algo importante, lo mismo que el de la corrupción. Claro. Ahora, pero también llama la atención de que el tema de la inseguridad ciudadana, que es diario, que nos toca a todos, no sea el principal problema y no haya consenso en eso, ¿no?
Sí, y algo más importante que eso es, sí, por eso te decía hace un momento, este trabajo, este diagnóstico nos va a permitir saber cuán bien se entienden los problemas y las necesidades del ciudadano y cuán bien en función de eso se trabaja. Porque acá, como decía José Carlos, educación es un tema importante. Entonces vamos a tener 5 años para ver en qué medida el trabajo legislativo refleja esa importancia. O en qué medida todo el apoyo y el trabajo que se haga en términos de corrupción va a reflejar el compromiso que hay con el ciudadano por este problema tan grave para ellos. Ahora, y todo también en base a la situación de cada uno de los parlamentarios que ingresa. Y esta es quizás una de las partes también llamativas del diagnóstico que ustedes han hecho, ¿no? La situación ocupacional de los congresistas. Antes de llegar al Parlamento, si nos puedes contar, José Carlos, ¿cómo estaban ellos? Ellos, bueno, hay una sección en la que se les pregunta efectivamente a qué se dedican y más de la mitad de ellos indica ser independiente o trabajar por su cuenta, ¿no? Digamos, hay un ánimo emprendedor, se podría decir. Claro, pero hay un 1% que no trabaja. Sí, hay, digamos, alguno de ellos ha declarado eso así, y es como lo hemos recogido, ¿no? De nuevo, lo importante de esto es que son los mismos congresistas quienes nos han dado sus opiniones, porque, claro, que hemos recogido algunos datos fácticos, pero nos han dado su opinión sobre distintos temas de promoción de las inversiones, macroeconomía, seguridad, conflictividad social, y eso es lo que precisamente vamos a presentar esta noche y que, como bien decía Cecilia, pretende ser un punto de partida de un seguimiento sistemático que queremos darle a la labor congresal en los 5 años de Claro, y ahora esto de aquí que ustedes han recogido es un buen punto de partida, pero también si lo comparamos con anteriores parlamentos, se puede hacer una evaluación de qué tan mejor o peor está este nuevo Congreso, ¿no? Bueno, este es el punto de partida. No tenemos lamentablemente experiencias previas similares a esta, pero sí podemos repetir el ejercicio anualmente o quizás incluso en 5 años, ¿no? Bueno, yo quería aprovechar también su presencia hoy para hablar sobre lo que se va a conocer esta tarde. Finalmente, la conformación de cuál va a ser el gabinete ministerial de Pedro Pablo Kuczynski, y en la baraja hay muchísimos nombres. ¿Cuál es su opinión, cuál es su impresión sobre los voceados que se van dando a conocer? ¿Cuál sería la cartera que, digamos, tiene mayor importancia y que debería ser clave para el próximo gobierno? Bueno, ya han habido algunos anuncios, se ha confirmado a Thorne en Economía, a Vizcarra en Transportes. Hay algunos nombres un poco más que se han soltado a lo largo de la semana. Yo no creo que, en cualquier caso, que los nombres que se anuncian a las 4 de la tarde vayan a significar alguna sorpresa, ¿no? Yo creo que van a estar cercanos a los nombres que ya se han conocido y por ende no creo que vayan a causar ningún sobresalto. Zavala ha señalado que todos son buenos gerentes. ¿Ser un buen gerente significa ser más o menos político? Un buen gerente debe saber hacer política, inclusive para poder llevar adelante ciertas iniciativas, ciertos avances dentro de una institución pública o privada, tienes que poder saber cómo hacerlo. Entonces creo que por ese lado el ser gerente debería mostrar esas capacidades. Bueno, y en ese sentido este gabinete tendría que estar compuesto, siempre se ha hablado en los últimos días de que si debe de ser un gabinete técnico, debe ser un gabinete político, teniendo en cuenta el escenario que nos muestra el próximo Congreso de la República, ¿no? En ese sentido, José Carlos, ¿cuál es su opinión? Yo creo que es una discusión un poco extemporánea. Ya en unas horas vamos a conocer la conformación real. Si se mantiene, como hemos comentado, algunos de los nombres que hemos tenido, va a ser un gabinete compuesto básicamente por tecnócratas experimentados. Y bueno, vamos a ver cómo le va, ¿no? En ocasiones pasadas, el nombrar a personas cuyo currículum se ve muy bien en el papel no ha significado necesariamente estabilidad. Vamos a ver si este nuevo gabinete tiene el músculo político para poder lidiar con un parlamento adverso, ¿no? Claro que sí, y sobre todo como señalan algunos analistas, es que esta agrupación de Peruanos por el Cambio es en realidad un grupo de particulares, de independientes, y que va a tener necesariamente que buscar consensos, buscar el diálogo para los próximos 5 años. Sí, definitivamente. Y ahí yo creo que si el objetivo fundamental para todos es el bienestar de todos los peruanos,
no hay manera de no poder sentarse a conversar y a dialogar, ¿no? Entonces, va a ser un buen ejercicio. Yo diría que todos debemos saber y aprender a hacer política. La política no es algo solo para el político tradicional o como entendemos la política. Política es el arte de conversar, dialogar y negociar. Entonces creo que en ese sentido es una buena oportunidad. Muy bien, bueno, y el ejercicio también de hacerlo acá en televisión y también en estas charlas, en estas exposiciones que ustedes plantean permanentemente. Hagan la invitación, o sea, esta tarde me parece que van a presentar esta primera radiografía del nuevo Parlamento. ¿Y dónde va a ser y qué más se va a mostrar? Esta noche a las 7 en el Swiss Hotel. De 7 a 9 tenemos la presentación del estudio que hicimos con 50+1 y además el lanzamiento de la iniciativa Congreso Visible, que lo que busca es que el ciudadano pueda tener información muy clara, muy transparente, fácil de entender para poder seguir a su legislador por el cual votó y saber si está o no cumpliendo su promesa electoral. Sí, sobre todo, ¿no? Y que no hagan falsas promesas. Muchísimas gracias a ambos por haber estado esta mañana aquí en Canal N. Gracias Mucha a ti, suerte. Albina, por la invitación. Albina. Son las 11:39.